Durante el siglo pasado, existió un alimento que crecía más rápido que cualquier cultivo conocido, producía una proteína más eficiente que la mayoría de los alimentos modernos y sobrevivía cuando los fertilizantes, las semillas comerciales y las cadenas de suministro colapsaban. Fue utilizado en tiempos de guerra, hambre y escasez porque no exigía cuidados especiales, no dependía de insumos industriales y podía alimentar a familias enteras desde pequeños espacios. Sin embargo, hoy este alimento aparece clasificado como una simple maleza, ignorado por la agricultura moderna y excluido de los manuales oficiales. Esa etiqueta no surgió por casualidad ni por falta de valor nutricional, sino porque este cultivo ofrecía algo peligroso para el sistema agrícola actual: independencia. No se puede patentar, no se puede monopolizar y no obliga a comprar nada cada temporada. En este video se revelará cómo un alimento capaz de sostener a comunidades completas fue borrado de la historia agrícola, porque su desaparición benefició a ciertos intereses, y porque comprender esta verdad puede marcar la diferencia entre depender del sistema o saber alimentarse cuando el sistema vuelve a fallar. Mucho antes de que la agricultura se volviera dependiente de fertilizantes sintéticos y semillas comerciales, existía una planta que crecía con una velocidad que desafiaba toda lógica agrícola. Aparecía sola, sin ser sembrada, brotaba en suelos pobres, resistía la sequía y seguía produciendo alimento cuando otros cultivos simplemente se rendían. Durante décadas fue parte silenciosa de la dieta humana, no como un experimento ni como una rareza, sino como una fuente confiable de hojas comestibles y semillas ricas en proteína. Comunidades enteras la utilizaron porque entendían algo que hoy se ha olvidado: la naturaleza siempre prioriza la supervivencia. Esta planta no pedía permisos, no necesitaba insumos y no esperaba condiciones ideales. Crecía donde podía, cuando podía, y lo hacía rápido. Tan rápido que superaba muchos cultivos diseñados en laboratorios modernos. Con el paso del tiempo, esa misma fortaleza se convirtió en su condena. Una planta que no depende de compras constantes, que se reproduce sola y que alimenta sin generar ganancias, no encaja en un modelo agrícola basado en la venta continua. Así comenzó su transformación pública. De alimento pasó a ser ignorada. De ignorada pasó a ser despreciada. Y finalmente fue clasificada como maleza. No porque fuera inútil, sino porque no podía ser controlada. Manuales agrícolas dejaron de mencionarla, universidades dejaron de estudiarla y generaciones crecieron sin saber que caminaban todos los días junto a una de las fuentes de alimento más eficientes del planeta. Comprender esta primera verdad es fundamental, porque antes de aprender cómo funciona este cultivo y por qué fue eliminado del discurso oficial, es necesario entender que su desaparición no fue natural, sino una decisión silenciosa que cambió la forma en que el mundo se alimenta. La razón por la que este alimento supera tantos cultivos modernos no tiene que ver con tecnología avanzada ni con modificaciones artificiales, sino con una adaptación profunda al entorno que lo rodea. A diferencia de los cultivos comerciales, que han sido seleccionados para responder a fertilizantes y riego constante, esta planta evolucionó para aprovechar lo que ya existe en el suelo, el aire y la luz. Su crecimiento acelerado no es un accidente, es una estrategia. Cada día que pasa sin producir alimento es un riesgo en la naturaleza, y esta planta aprendió a no desperdiciar tiempo. Germina rápido, desarrolla hojas comestibles en pocos días y continúa creciendo incluso cuando otras especies se detienen por estrés o falta de nutrientes. Mientras muchos cultivos concentran su energía en una sola cosecha, esta planta distribuye sus recursos con eficiencia. Produce hojas nutritivas de forma continua y, al mismo tiempo, prepara semillas capaces de asegurar la siguiente generación sin intervención humana. Su sistema de raíces es simple pero efectivo, diseñado para absorber nutrientes disponibles sin agotar el suelo. Por esa razón, no compite de forma agresiva con otras plantas, sino que convive con ellas. Este comportamiento explica por qué aparece con tanta frecuencia en huertos, campos abandonados y bordes de caminos. No invade, se adapta. Comprender este punto es esencial, porque demuestra que su rapidez no es un defecto, sino una ventaja biológica que permitió a muchas comunidades contar con alimento fresco en semanas, no en meses. En tiempos de escasez, esa diferencia significaba sobrevivir o pasar hambre, y por eso este cultivo fue valorado durante generaciones antes de ser relegado al olvido. Mucho antes de que existieran los manuales agrícolas modernos, diversas culturas ya comprendían que este alimento no era una planta común, sino una garantía de supervivencia. No lo veían como un recurso temporal, sino como una presencia constante que acompañaba a la comunidad año tras año. Sus hojas se consumían frescas cuando otros vegetales escaseaban, y sus semillas se almacenaban para los meses difíciles, ofreciendo una fuente estable de energía y proteína. Este conocimiento no surgió de teorías ni de experimentos aislados, sino de la observación directa del entorno y de generaciones que dependían de la tierra para vivir.
Sabían que una planta que regresa sola cada temporada no es un problema, sino una aliada. Estas culturas no intentaban dominar la planta ni forzarla a producir más de lo que podía, sino que aprendieron a integrarla en sus sistemas de cultivo y alimentación. La cosechaban sin eliminarla por completo, permitiendo que continuara creciendo y reproduciéndose. De este modo, aseguraban un suministro constante sin agotar el suelo ni depender de ciclos frágiles. Para ellos, la abundancia no provenía del control, sino del equilibrio. Cuando las condiciones eran duras y otros cultivos fallaban, esta planta seguía ahí, silenciosa y confiable. Ese entendimiento antiguo revela una lección clave que se perdió con el tiempo: la seguridad alimentaria no siempre depende de grandes rendimientos, sino de alimentos que están presentes cuando más se necesitan. Y precisamente por ofrecer esa estabilidad, este cultivo terminó chocando con una visión agrícola que prioriza la uniformidad y la rentabilidad por encima de la resiliencia. El momento en que este cultivo dejó de ser considerado un recurso valioso no ocurrió de manera repentina, sino a través de un cambio gradual en la forma en que se definía el éxito agrícola. A medida que la producción de alimentos comenzó a depender de sistemas cada vez más estandarizados, las plantas que no seguían reglas estrictas empezaron a ser vistas como un obstáculo. Este alimento crecía fuera de los calendarios oficiales, aparecía sin ser sembrado y no respondía a los métodos diseñados para controlar cada etapa del cultivo. Esa independencia, que durante siglos había sido su mayor fortaleza, pasó a interpretarse como un defecto. Una planta que no podía alinearse con filas perfectas ni con ciclos predecibles resultaba incómoda para un modelo que buscaba uniformidad y control total. Con el tiempo, esa incomodidad se transformó en una narrativa negativa. En lugar de enseñar cómo aprovechar sus cualidades, se optó por advertir sobre su presencia. Manuales técnicos comenzaron a clasificarla como indeseable, no por ser dañina, sino por no ajustarse a un sistema que priorizaba la producción masiva de un solo cultivo a la vez. Al etiquetarla como maleza, se simplificó el problema y se eliminó la necesidad de explicar su valor. Las nuevas generaciones de agricultores aprendieron a eliminarla sin cuestionar su función, repitiendo una instrucción que ya no tenía relación con la realidad nutricional ni ecológica. Este cambio de percepción marcó un punto de quiebre, porque una vez que un alimento deja de ser reconocido como tal, su desaparición se vuelve casi invisible. Entender este proceso es clave para comprender cómo algo esencial puede ser descartado sin que la mayoría note lo que se está perdiendo. Con el avance de la investigación moderna, algunos científicos comenzaron a observar aquello que había sido ignorado durante décadas y llegaron a una conclusión incómoda: este alimento poseía cualidades nutricionales y agrícolas difíciles de igualar. Sus hojas demostraron contener niveles elevados de proteínas, minerales y compuestos esenciales, mientras que sus semillas ofrecían una densidad nutricional comparable, y en algunos casos superior, a la de cultivos ampliamente promovidos. Estos hallazgos no surgieron de una tradición oral ni de creencias antiguas, sino de análisis de laboratorio y estudios comparativos que evaluaban rendimiento, valor alimenticio y resistencia ambiental. Lo que antes se había aprendido por experiencia ahora quedaba respaldado por datos. Sin embargo, estos resultados no provocaron un cambio significativo en la forma en que el cultivo era percibido a gran escala. La razón no fue la falta de evidencia, sino la falta de incentivo. Integrar una planta que crece rápido, se reproduce sola y no requiere compras constantes no encajaba en un sistema construido alrededor de insumos recurrentes y ciclos de venta predecibles. Así, el conocimiento quedó fragmentado, limitado a publicaciones especializadas y pequeños círculos académicos, lejos del agricultor promedio y del consumidor común. Esta desconexión entre lo que la ciencia confirma y lo que se practica en el campo revela una tensión fundamental entre eficiencia real y conveniencia económica. Reconocer este punto es esencial, porque demuestra que la exclusión de este alimento no se debe a ignorancia, sino a una elección consciente de priorizar modelos que dependen de la repetición, no de la resiliencia. Aplicar hoy lo que durante generaciones fue conocimiento común no requiere herramientas especiales ni cambios drásticos, sino una forma distinta de observar el entorno. Este alimento sigue creciendo en los mismos lugares donde siempre lo hizo, apareciendo en huertos, terrenos abandonados y espacios donde el suelo no recibe atención constante. Reconocerlo y entender su ciclo es el primer paso para aprovecharlo sin depender de sistemas externos. Sus hojas pueden cosecharse de manera gradual, permitiendo que la planta continúe desarrollándose, mientras que sus semillas pueden recolectarse al final del ciclo para asegurar futuras siembras. No exige suelos perfectos ni condiciones controladas, solo respeto por su ritmo natural y un manejo sencillo. Integrarlo en la alimentación actual no implica abandonar otros cultivos, sino complementar lo que ya existe con una fuente confiable y resistente. Su facilidad de crecimiento lo convierte en una opción práctica para quienes buscan reducir gastos,
aumentar autonomía y asegurar alimento incluso cuando otros recursos fallan. Este enfoque no persigue el rendimiento inmediato a cualquier costo, sino la estabilidad a largo plazo. Recuperar este conocimiento es una decisión consciente que devuelve al individuo una parte del control que se perdió con el tiempo. Comprender cómo utilizar este cultivo hoy cierra el círculo entre pasado y presente, demostrando que muchas soluciones a los desafíos actuales ya existían antes de que la agricultura se volviera dependiente de sistemas frágiles. Y es precisamente esta posibilidad de elección la que prepara el camino para el mensaje final, donde la diferencia entre dependencia y preparación se vuelve imposible de ignorar. A lo largo de este video has visto que este alimento nunca desapareció por falta de valor, sino porque ofrecía algo que el sistema no podía controlar. Sigue creciendo, sigue estando disponible y sigue esperando a que alguien decida mirarlo con otros ojos. La diferencia ahora es que tú ya sabes lo que representa. No se trata solo de una planta, sino de una forma distinta de entender la seguridad alimentaria, una que no depende de compras constantes ni de promesas externas. Cada persona que recupera este conocimiento reduce su vulnerabilidad y fortalece su capacidad de responder cuando las condiciones cambian. Si este contenido te aportó claridad y te hizo replantear lo que creías saber sobre los alimentos que te rodean, apoya este canal. Suscríbete para seguir descubriendo conocimientos que fueron apartados, no por ser falsos, sino por ser demasiado útiles. Comparte este video con alguien que valore la autosuficiencia y la preparación, porque esta información solo tiene poder cuando circula. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene, porque aún quedan muchas verdades por recuperar. El suelo sigue vivo, las semillas siguen ahí y la decisión de aprender y actuar comienza con personas dispuestas a mirar más allá de lo establecido.